La entrevista de la noche llega a ustedes gracias al auspicio de... La pandemia del COVID-19 no fue impedimento para mantener a la ciudad limpia. Al contrario, fue un nuevo desafío que asumimos con responsabilidad para garantizar la higiene y salubridad de todos los quevedeños. Somos Consorcio Ingenio S.A., hoy más que nunca comprometidos en mantener una ciudad limpia con progreso y orden. Gracias, Quevedo. Hagamos de la higiene urbana nuestra carta de presentación. Hoy más que nunca queremos agradecer a nuestro personal, héroes anónimos que se han mantenido en el primer frente durante esta emergencia. Lo que tanto has soñado para ti y tu familia, un lugar con todo lo que necesitas, ahora lo puedes hacer realidad. En la urbanización La Arboleda, además de construir casas, construyen tus sueños. Bienvenidos a una nueva jornada de diálogo en este jueves 7 de enero del año 2021. Aquí estamos en una nueva entrevista dándoles a conocer cómo se mueve la situación al interior del Consejo Nacional Electoral, para lo cual hoy vamos a dialogar con el doctor Francisco Zarzosa. Él es experto sobre este tema del Consejo Nacional Electoral y básicamente trataremos el tema de la inconstitucionalidad que se dio el día de ayer con esta sentencia a través de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y para esto les invitamos también a interactuar junto a nosotros y realizar sus inquietudes también. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Para mí es una grata complacencia comenzar el año con una información que a todos los ecuatorianos nos llena de asombro, que lo voy a desarrollar en pocos momentos. Pero en todo caso, desear a la teleaudiencia de que pueden dar preguntas e interactuar en este proceso que es de vital importancia para la democracia y para la institucionalidad de nuestra República del Ecuador. Doctor, cuéntenos, ante esta decisión que el día de ayer en horas de la tarde se conoció y que básicamente se daba la destitución de algunos vocales del Consejo Nacional Electoral y que están esperando, ¿no?, la decisión y conocer pues cuál va a ser la situación de aquellos 4 vocales que fueron destituidos y quienes volverán, o sea, quienes los reemplazarán. ¿Cómo implicaría o cómo afectaría esto en la actualidad, de cara a que estamos ya en pleno proceso de campaña? Quiero expresar en que, en primer lugar, esta resolución, esta sentencia dictada por el doctor Ángel Torres, que es parte del Tribunal Contencioso Electoral, es una acción enmarcada dentro de la normativa electoral, de acuerdo a las concepciones que se tienen. Pero además de eso, en el fondo, hay concepciones económicas, políticas, de poder económico y poder político que se enfrentan en este momento. ¿Sobre qué base lo planteo esto? Fundamentalmente lo planteo en base a una resolución de que el Tribunal Contencioso Electoral, enmarcado en la norma legal, dicta una sentencia que está ejecutoriada, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral tenía la obligación de cumplir esa resolución, esa acción. Desgraciadamente, por algunas circunstancias que el Consejo Nacional Electoral está inmiscuido también en acciones eminentemente políticas que favorecen a uno y otro candidato, no hicieron adecuadamente y aplicar esa resolución, que conllevó a que el juez del Consejo Nacional Electoral, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres, dicte esa sentencia de destitución, pérdida de 4 años de derecho ciudadano y una multa de $28.000 a cada uno de los miembros. Pero esta acción, que me parece que es un poco a destiempo y crea algunas dificultades, aunque el proceso electoral no puede verse mellado por algunas razones, pero sí queda alguna inquietud. ¿Y cuál es la inquietud fundamental que se va a hacer? Primero, que no se puede en este momento impedir un proceso electoral, ya no hay condición.
Segundo, en que este proceso tiene ya establecido las partes, las normas y los tiempos para el cumplimiento de esta tarea. Y tercero, hay una aspiración del pueblo ecuatoriano de cumplir su mandato, esto es, de elegir a sus nuevos mandantes. Y esta realidad no que está tanto impedida, pero sí quiere alguna situación que esboza fundamentalmente la crisis económica, social y política que vive el pueblo de la nación ecuatoriana. Esto me parece fundamentalmente lo que está pasando. Pues yo creo que esto no va a seguir en un proceso largo. ¿Por qué razón? Ya lo han planteado los miembros del Consejo Nacional Electoral, que van a pedir, de acuerdo a la normativa, van a pedir la aclaración y la ampliación por cuanto la sentencia tiene algunos vacíos desde el punto de vista oscuros y desde el punto de vista legales. ¿Esto determina qué? Esto va a durar un buen tiempo. Por el tema de que, si bien es cierto, la decisión fue dada por uno de los representantes, ¿no?, del Tribunal Contencioso Electoral, al ser así, esta decisión debería ser nuevamente sujeta a análisis, esta sentencia, o a su vez se dio paso de manera inmediata. No, o sea, desde el punto de vista legal, hay una sentencia en primera instancia, que se suele llamar. Ahora, esta sentencia de primera instancia tiene que ser conocida y resuelta por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Tiene que dar su veredicto. Y en ese marco que se plantea, ahí va a haber un buen tiempo. Van a pedir ampliación, van a pedir aclaración, y de ahí van a plantear lo que se llama la apelación a la resolución del Tribunal en Pleno. Esta resolución del Tribunal en Pleno va a pedir también ampliación y nuevamente aclaración. Nos cogería terminando ya el mes de enero para que se concluya esto. Mientras tanto, el proceso sigue. Esto es de ley, o sea que prácticamente es un juramento a la bandera lo que se va a realizar hasta este momento. Yo considero que efectivamente esto no va a dar más, porque ya está dado un proceso que tiene todas las cosas. Y la situación es fundamental, es la candidatura del doctor, del abogado Álvaro Noboa Pontón, que tiene dificultades. Él prácticamente no participó en elecciones primarias, pero tiene todo el derecho como ciudadano a participar. Y participando, Álvaro Noboa tenía indudablemente lo que en nuestro común sentido de nuestro pueblo dice, entraba a patear el tablero. Le quitaba los votos a Arau, le quitaba los votos al propio Lasso, prácticamente, y se disputaba con creces la presidencia de la República. Viendo esto como una decisión política, no le dejaron inscribir, que es una situación de la crisis que vive el propio Consejo Nacional Electoral, que tiene un apego a algunas orientaciones ideológicas políticas. Tenemos inquietudes, gracias también a nuestra amiga que está observando, Fernanda Moreira, así como también Enrique Weyson nos dice: mi pregunta para el señor Zarzosa, de acuerdo con la destitución que no está apegada al Código de la Democracia por parte del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuál sería la vía jurídica para salir de todo ese circo por parte de estos dos organismos del Estado? Sí, el planteamiento es lo más elemental. El Consejo, el Pleno tendrá que reunirse y el Pleno tendrá que analizar, y prácticamente por en aras de la acción que se está revisando va a quedar sin efecto esa resolución y va a quedar indudablemente realizado, porque no se puede impedir la impresión de las papeletas. No, que después del proceso electoral habrán acciones, tienen todo el derecho de apelar resoluciones a organismos internacionales, etcétera, pero ya el proceso no puede atender. Desgraciadamente, el abogado Álvaro Noboa Pontón no podrá ser candidato en este proceso de las elecciones 2021. Ayer estuvimos en diálogo con uno de los candidatos por la asamblea de lista 11 y nos indicaba que sí era viable esta decisión, por cuanto ellos sí habían inscrito a tiempo a su candidato, pero que se estaban realizando algunas apelaciones a esta candidatura. Ahora, con esta situación prácticamente se estaría dejando fuera al candidato Álvaro Noboa. Prácticamente está fuera. Pues ese es mi punto de vista. Yo creo que ya no hay condiciones, ya están en este momento, están en impresión.
todas las papeletas, que son los 16 candidatos a la presidencia de la República, y ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, lo que sí, efectivamente, hoy día escuché por la televisión la intervención del abogado Álvaro Novoa, plantea con justa razón su preocupación, su apelación a esta resolución que prácticamente le están negando ser un candidato a la República del Ecuador. Él incluso mencionaba de que se puede ya oficializar debido a que sí cumplió con el tema de la inscripción y que fueron realizadas en su momento las elecciones primarias al interior de dicho movimiento. Sí, ese es el planteamiento, porque de acuerdo a la normativa electoral actual, al Código de la Democracia, todo organismo tiene que realizar las elecciones primarias, y las elecciones primarias, de acuerdo a la explicación que dio el Consejo Nacional Electoral en una participación pública, plantearon que él no había cumplido ese requisito. Pero ese requisito lo planteó ya el Tribunal Contencioso Electoral, que le daba la oportunidad de hacer las elecciones primarias en el tiempo establecido. Pero desgraciadamente ese planteamiento no cursó. Por lo tanto, no está esa candidatura por las elecciones primarias, y prácticamente, desgraciadamente, no va a participar en la papeleta electoral el abogado Álvaro Novoa Pontón. Ante esto también los candidatos de lista 9 tuvieron también otra novedad casi ya en pleno desarrollo de campaña. ¿Qué se puede decir al respecto de estas decisiones que se adoptan en el pleno del Consejo Nacional Electoral dentro ya de los momentos de campaña? Es que lo que pasa es que este proceso electoral es tan inédito, porque por primera vez vamos a participar en un proceso que estamos en medio de una pandemia, y no solamente de una pandemia, sino que estamos en un proceso de un rebrote de un virus mucho más agresivo. Esto conlleva a tomar algunas medidas, tanto más que el Consejo Nacional Electoral tuvo que tomar un reglamento urgente mediante el cual plantea todo el procedimiento para las campañas electorales, para la difusión masiva que se plantea. Se prohíben ya las concentraciones de políticos, de organizaciones, se prohíben las marchas, y simplemente habrán caravanas, y las caravanas, de acuerdo al porcentaje, en sectores los más grandes del país tendrán que participar máximo 50 vehículos que tienen que estar en un distanciamiento y con todas las medidas de bioseguridad. No habrá regalos de camisetas, no habrá regalos de gorras, no habrá regalos de mascarillas, porque está expresamente prohibido para no tener proceso de aglutinamiento y congestionamiento en todos los sectores. Eso en cuanto al desarrollo de la campaña, pero ahora mencionamos también el caso de lista 9, entre esos del candidato a la asamblea, como es el ingeniero Galo Lara Yepes. Él también presentó su molestia ante estas decisiones de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál sería ahí la afectación? ¿Total para la lista o él también se quedaría ya fuera de este proceso? El problema radica que estamos en una situación, le decía, inédita, que un propio Consejo Nacional Electoral, a poco tiempo de cerrarse ya el proceso electoral y son las elecciones, todavía no resuelven cantidad de cosas. Nos habían planteado que ya estaban en firme la candidatura de Galo Lara, y ahora plantean de que tiene dificultades en lo referente a la organización política para que no participe. Esto es una actitud que debe ser discutida adecuadamente, porque se manejan intereses económicos y políticos, y yo lo he planteado con profunda seriedad estos aspectos, que es necesario en ese marco discutir con la gente, que tener mayor conciencia para hacer que se respete la Constitución, se respete la normativa electoral y se respeten los resultados electorales, porque si esto vamos así, con un Consejo Nacional Electoral que tiene baja credibilidad, con un Consejo Nacional que plantea actitudes incorrectas en lo que se refiere fundamentalmente a la claridad de los resultados electorales, porque usted plantea, de acuerdo a la estadística que se tiene, un porcentaje importante de la población ecuatoriana, un alto porcentaje, no cree en la honestidad y en la credibilidad del Consejo Nacional Electoral y de su presidenta. Y es una cosa tan novedosa que aquí, porque va a haber un alto porcentaje de ausentismo, porque los adultos mayores, el gran porcentaje, como no tienen el voto optativo, no van a participar, un alto porcentaje. Hay un alto porcentaje porque vamos con un proceso electoral cambiando todas las normas.
Aquí ya no se va a votar por nombre ni por persona, se va a nombrar por plancha. Y si usted en una papeleta, en las 4 papeletas que le van a entregar, que va a haber una confusión, la papeleta presidente y vicepresidente de la República, la papeleta de asambleístas nacionales, y es hasta algo que hasta causa un poco de preocupación. Son 18 listas que están registradas legalmente, que cada lista tiene 15 candidatos principales, con los 15 candidatos suplentes. Hay un porcentaje inmenso de candidatos aquí a las dignidades. Multipliquemos 18 listas por 15 principales y 15 suplentes, solamente en una plancha que se va a dar, en una papeleta, y se tiene que votar por una sola raya por la orientación o el partido que sea necesario. La segunda es la de los partidos políticos, de la segunda de las asambleístas provinciales. Hasta ahora no se resuelve. El propio Consejo Nacional, la Junta Provincial Electoral de Los Ríos, todavía no va infirme cuáles son los candidatos actuales que están ya verificados, calificados y con opciones ya de participar hasta ahora, porque mire, Galo Lara todavía tiene esas dificultades. No hay claridad. Ese proceso, no hay. Y el otro caso, ahí viene la cuarta papeleta, es de parlamentarios andinos. Igualmente hay 18 candidatos al Parlamento andino. Y usted puede darse cuenta que son 5 candidatos, 5 suplentes son 10. En una papeleta de 18, ¿cuántos candidatos van a dar? Y en eso va a haber un alto porcentaje de votos nulos, ausentismo, una situación de que, de una propaganda y una difusión un poco restringida, y que las organizaciones políticas tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos puntuales para mejorar su participación en este proceso electoral. Con todo esto, doctor, ¿usted considera que, bueno, usted menciona, ¿no?, de que habría posiblemente ausentismo considerable? Ahora, ¿hace falta mayor capacitación por parte de los integrantes del Consejo Nacional Electoral para este proceso que se está ya avecinando? Es que hay 2 aspectos puntuales. Primero, la integración de las juntas receptoras del voto deben ser públicas y hasta ahora se los mantienen en reserva. ¿Quiénes son los integrantes de las juntas receptoras del voto? Para que una capacitación masiva, tienen una capacitación restringida. Y tanto más que de acuerdo a ello, los propios miembros de las juntas receptoras del voto, con una asignación que antes se les daba $20, ahora se les van a dar $10, eso es un merma para la participación y el estímulo para la participación en las juntas receptoras del voto. Y esto hay otras cosas más. La participación de la gente que no todavía están ubicados y los propios miembros de la Junta Provincial Electoral debe tener la capacitación adecuada para orientar desde el punto de vista qué es lo que está pasando y tener una información clara, verídica, verificable y con honestidad. Y tienen cantidad de dificultades para eso, hasta ahora, no informan. Sabemos que ya estamos próximos a este proceso electoral y que por ende ya estamos sobre la marcha. Ahora, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ya deberá definir bien todos los nombres de quienes estarían reemplazando a los que han sido destituidos y organizarse ya como tal para que no exista confusión por parte de la población. De acuerdo a la normativa, cada miembro de los miembros del Consejo Nacional Electoral tiene sus suplentes. Eso ya está establecido, eso no hay dificultad, todos tienen sus suplentes. El problema radica de que toda persona, desde el punto de vista de la Constitución ecuatoriana, tiene derecho a la defensa. Y la defensa es la que le estaba planteando el mecanismo que van a utilizar. Van a pedir ampliación, clarificación, apelación y después apelación a la resolución. Y esto durará un buen tiempo, siquiera unos 3 semanas. Y en estas 3 semanas es imposible prácticamente que en los pocos días que faltan sean reemplazados. Es un proceso que ya se encuentra todo en marcha. Y prácticamente esto es muy complicado para la actividad y la presencia de la democracia en este país. Dentro de su experiencia como representante o integrante, ¿no?, del Consejo Nacional Electoral, anteriormente había sido testigo, había evidenciado algo como lo que se está viviendo en la actualidad. No, nunca. Es que les decía que es una cosa inédita, participar en un proceso electoral en medio de una pandemia. Y lo peor es que la pandemia, de acuerdo a los científicos que se plantea, el mes de febrero va a ser el de la más alta curva realizada.
Tanto más, toda Europa está cerrada en este momento. Y en el Ecuador recién va a comenzar la curva. Y en esta curva, prácticamente, este es un proceso, se va a crear mayores dificultades, porque tienen que tomar algunas medidas urgentes de bioseguridad a las personas. Y no solamente a las personas, sino a los propios integrantes de las juntas receptoras del voto y la traslado y la participación, con una acción que está casi que la gente no cree en nadie ya. Ese es un problema. Y no solamente esto, sino hay otros aspectos. ¿Saben lo que tener una Asamblea Nacional Constituyente con 2% de credibilidad? Es algo asombroso. Un presidente de la República con 6% de credibilidad. Eso no ha pasado nunca en la vida republicana. Y ese marco que nos estamos viendo con profunda seriedad, la institucionalidad, en vez de unificar adecuadamente una propuesta y trabajar, cada uno plantea por intereses económicos y políticos enfrentamiento que no conlleva a un proceso de unificación de los sectores a donde quieren servir y a los que quieren participar. Y esto no es fácil. Y esto se va a complicar mucho más en este proceso. En todo caso, ¿cuál sería ese mensaje, ese llamado a quienes tienen la decisión final, como es el votante, para que no se confundan, ¿no?, al momento de realizar la ejecución de su derecho al voto? Yo lo que les plantearía, y con profunda seriedad, es que vean no los nombres de las personas, vean fundamentalmente las propuestas programáticas, políticas, económicas de cada organización, las propuestas que se van a llevar a la Asamblea Nacional para legislar, para fiscalizar, las propuestas que vayan a resolver cómo unificar de mejor manera temas como el trabajo, temas como la salud, temas como la educación, discutir eso que es lo que le importa al pueblo ecuatoriano. Y en el marco de esta institucionalidad, que es una institucionalidad burguesa, que se pelea por intereses económicos políticos, que se enfrentan, no van a resolver porque una crisis del sistema que estamos viviendo. Y ese sistema debe ser definitivamente destruido para conseguir una nueva democracia y un nuevo país. Bien, en todo caso, la reflexión final, ¿no?, que indica es prácticamente que habría injerencia o intereses políticos en medio de toda esta situación electoral. Efectivamente, eso es innegable. Tanto el Consejo Nacional Electoral tiene sus intereses económicos políticos, tanto el Tribunal Contencioso Electoral tiene sus intereses políticos, y eso lo dijeron el día de hoy. El propio Consejo Nacional Electoral dice que tienen tintes políticos la sanción. Y yo considero que si ellos lo dicen, tienen razón por algunas participación que están realizando. No les interesa en este momento desarrollar un proceso limpio, transparente, en que el pueblo se pronuncie y que gane lo mejor del Ecuador. Bien, gracias. Entonces es el doctor Francisco Zarzosa, experto en este tema electoral, conociendo pormenores de estas decisiones, resoluciones que se han tomado de último momento y que han generado cierta confusión en la población. Se espera todavía definir bien el tema de las papeletas para ya saber con cuántos candidatos se queda el proceso electoral y así pues tomar la mejor decisión este próximo mes de febrero. Agradecemos, doctor, por su acotación en torno a esta situación que vive nuestro país en cuanto al tema político. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a quienes interactúan o interactuaron junto a nosotros. Estaremos en una próxima oportunidad dándoles a conocer más sobre estos temas, más que todo referente a la campaña electoral 2021. Si quieres estar al tanto con lo último en las noticias, búscanos en Facebook como Al Día. Danos un me gusta, síguenos y elige la opción Ver Primero para que puedas estar informado con lo mejor en las noticias. También puedes seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube y no te olvides que también contamos con nuestra propia página web como aldia.com.es, porque recuerda, con Al Día tienes la noticia a un clic.